Wow, regresando a este Mangú de la Mañana, veíamos en pantalla a Johan Amparo, que ha sido realmente un artista que ha apoyado este Mangú de la Mañana siempre y hablaba de sus deseos para el próximo año y de sus proyectos, así que felicitarlo a él y a toda la clase artística de la República Dominicana que ha estado muy conectada a este Mangú y a Radio Televisión Dominicana también, que les vaya súper bien en este 2025. A todos. Casi, pero tenemos invitadas en este momento. Diana, tenemos dos invitadas bellísimas que yo creía que venían a hablar sobre tendencias de fin de año porque son espectaculares y resulta que son doctoras. ¡Ay, sí! Y con especialidades además bastante fuertes. Hay que estudiar mucho para llegar ahí, así que vamos a recibir a nuestras invitadas. Están aquí junto a nosotras la doctora Pamela Félix, cardióloga, y la doctora Carla Mateo, ginecobstetra, quienes nos van a conversar acerca de la preeclampsia. Ay, pero qué un tema muy delicado. Sí, 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 muy interesante. Bienvenidas al Mangú de la Mañana. Miren qué lindas. Muchísimas gracias. Dos muñecas. Y así han estudiado, así de muñecas como son, ¿verdad? Han estudiado muchísimo para llegar a estar aquí sentadas y poder hablar con toda propiedad sobre este tema de salud que a las mujeres nos toca muchas veces al momento de dar a luz, justamente, pasar esa situación tan difícil y que nos marca también psicológicamente. Eso a veces hace que no queremos volver a tener hijos por la situación de salud que atravesamos justo cuando vamos a tener a nuestro bebé. ¿Qué es la preeclampsia? Me gustaría que iniciáramos con esa definición, por favor. Bueno, mira, la preeclampsia es una complicación de los trastornos hipertensivos del embarazo. O sea, la paciente usualmente sufre la presión alta y se complica con preeclampsia. También le puede dar la preeclampsia sin tener ninguna alteración de la presión en el embarazo. Tú sabes que de repente puede ser que tú conozcas a una persona y te diga, no, que estoy sufriendo de presión alta con el embarazo, pero sin embargo no tiene la preeclampsia. Ya con la preeclampsia las cifras de la presión suben más, se descontrolan un poco y comienza a existir falla de otros tejidos. O sea que la preeclampsia sucede en el momento del parto. No necesariamente. No necesariamente, pero muchas veces de una sí, vez. ¿Verdad? En el embarazo. Ajá, o sea, solo lo que sucede... pasa es que no cede hasta que el embarazo no termina. Entonces, o sea, preeclampsia, perdón, a ver si estoy entendiendo. Preeclampsia es todo el proceso de cuando sube la presión, o preeclampsia es el evento cuando ya hay que hacer la emergencia. Exactamente, la segunda cosa. Yo tengo mi testimonio muy personal y es que al momento de tener mi segundo hijo me estaban haciendo labor de parto y pues me pusieron un medicamento que me hizo una subida de presión. Ay, Dios mío. Y tuvieron que llevarme de emergencia a dar a luz cuando todo estaba programado para una labor de parto normal. Ay, Magnolia. ¿Eso entra dentro de esos eventos? Pudiese ser. No conozco bien tu caso en detalle, habría que ver. Bueno, hay un pasó. medicamento que se usa mucho, que es el Pitocin, para esa labor. Aparentemente lo pusieron muy rápido, es algo que se tiene que administrar lento, poquito a poco. Y al hacerlo rápido, la enfermera, bueno, pues detonó en esto. Y gracias a Dios, pues todo llegó a feliz término, pero fue una emergencia. Sí, realmente todas las complicaciones del embarazo es como si nos marcan para toda la vida. Exacto. Yo lo siento así. Y la preeclampsia y los trastornos hipertensivos en general, porque es como si imagínate que tú tuvieras primero la presión elevada, que es como lo más sencillo dentro de lo no sencillo. Luego cuando se complica inicialmente pasa de la presión elevada a la preeclampsia. Y luego ya cuando la gente convulsiona, producto de este proceso se llama eclampsia. Entonces por eso la preeclampsia es lo que está primero de la eclampsia. Entonces tú puedes ir evolucionando de complicación a complicación mayor hasta tener complicaciones que te pueden comprometer la vida y la del bebé también. Entonces se sugiere, si tenemos el evento durante el embarazo, obviamente hay que estar muy pendientes y monitoreadas por el cardiólogo. Entonces, este tipo, ahora ya hablando cardiológicamente de eventos, ¿se puede controlar y se puede salir de él o es algo que ya te va a acompañar durante toda tu vida? ¿Tú vas a sufrir depresión, hipertensión? ¿Qué sucede después? Vamos a empezar haciendo, digamos, una invitación a toda paciente que está embarazada a conocer sus valores de presión arterial. Toda persona que quede embarazada debe acudir a un chequeo cardiovascular, igual de la mano de su ginecólogo, porque esto es un trabajo en conjunto, para ver cómo están estos niveles tensionales. Si están normales o si ya hay alguna normalidad, pues entonces se toma la conducta del lugar. Un segundo llamado, digamos que esa paciente que es hipertensa ya y queda embarazada, debe inmediatamente comunicárselo a su ginecólogo, porque
existen algunos medicamentos que no se deben utilizar en el embarazo, que deben entonces retirarlo y cambiarlo, porque pueden afectar el Al feto bebé, o al claro. bebé en este caso. Muy Entonces, importante. Doctora Pamela, doctora Carla, ¿cuáles son los factores de riesgo que predisponen a una persona a que tengan este evento durante su embarazo? ¿Le puede pasar a cualquier mujer o hay algunos factores en específico? Le puede pasar a cualquier mujer, pero sí es verdad que diferentes grupos poblacionales tienen más riesgo. Por ejemplo, las pacientes que ya tienen el índice de masa corporal por encima de 30, o sea que tienen un estado de obesidad, las pacientes diabéticas, las pacientes que han tenido ya un trastorno de la presión en un embarazo anterior, las pacientes que están embarazadas de gemelos. Todas esos son casos que tienen más predisposición a padecer un trastorno hipertensivo del embarazo, y los extremos de la vida, que son embarazos a una edad muy avanzada o en una edad muy jovencita. Eso también son factores de riesgo. ¿Cuáles son los riesgos justamente para el bebé o el feto? Que lo mencionaba la doctora Pamela, pero me gustaría que los clasificáramos para llamar la atención de esas madres o futuras madres, que sepan que sí hay que cuidarse y que hay que acudir a la consulta preventivamente. De las principales complicaciones de los trastornos hipertensivos está el parto prematuro. Porque si tú haces un trastorno severo con 30 semanas, trataremos de medicarte, pero como te mencionaba anteriormente, el trastorno hipertensivo cuando se complica es la interrupción del embarazo en la mayoría de los casos. Entonces, parto prematuro, un bebé con poco peso, porque la placenta, cuando tienes la presión alta, no pasa el flujo de manera correcta de ti hacia tu bebé. Entonces, tú tienes un riesgo de que tu bebé no tenga el peso que debe, de que nazca de manera prematura, de que pueda tener un evento adverso que pueda culminar con su vida durante el proceso del embarazo. Entonces realmente son riesgos muy serios, por eso la importancia de acudir a su cardiólogo con regularidad, y desde que tiene su diagnóstico, igualmente tiene que pasar por mano de cardiología de la mano del ginecobstetra para que sea evaluada de una manera más integral y hacer un buen diagnóstico y ponerle el tratamiento ideal para que pueda llegar al término, que es lo que uno busca al final. así es, Carly. Vamos a agregar a la pregunta que usted me hacía previamente. Es importante que sepamos que muchas veces esa hipertensión que fue gestacional con el desembarazo cede, pero muchas veces esta paciente queda siendo hipertensa y se descuida, no se medica, y ahí puede venir una complicación ya para la madre. Entonces hacemos un llamado a toda esa mujer que en su momento en el embarazo tuvo hipertensión. Si bien es cierto que se pudo controlar, digamos, esos valores de presión elevada, se pudieron controlar, muchas veces a futuro hay un porcentaje de la población que termina siendo hipertensa con el pasar de los años. Entonces, esta mujer que presentó hipertensión en el embarazo tiene que hacerse por lo menos anual un chequeo cardiovascular con su cardiólogo para darle seguimiento a esos valores de niveles tensionales que estuvieron elevados en un Entonces, momento. una mujer que durante su embarazo tuvo esta situación de hipertensión, ¿puede volver a embarazarse con normalidad más adelante? Porque hablábamos de los temores. Muchas mujeres le tienen miedo y no quieren volver a tener un embarazo o tener un bebé. Si lo pueden hacer, ¿y cuál es el tiempo prudente para volver a quedar en estado? De poder, claro que sí que pueden. Lo ideal es reunir las mejores condiciones posibles, dígase, alcanzar un buen peso, tratar de que no sea un embarazo gemelar, no esperar ser demasiado mayor para embarazarse, para disminuir un poco esos riesgos. Pero la verdad es que ya, si tuvo un trastorno hipertensivo, un embarazo previo, las probabilidades de que esto se repita también son altas. Porque uno de los factores más importantes para desarrollar un trastorno hipertensivo en el embarazo es genético. Donde está establecido, y como es genético, no hay mucho que hacer por parte del tratante. Sí. Entonces, si ya es genético y ya te puede pasar, tú tienes muchas probabilidades de que te pase otra vez. ¿Y cuál sería el tiempo prudente como para volver a quedar embarazada? Por lo menos 18 meses. Cuando hablamos de un trastorno genético, eso significa que si papá o mamá, o sea, mi papá o mi mamá han tenido problemas cardiovasculares o de hipertensión, entonces yo puedo, al momento de estar embarazada, detonar. Así es. Digamos que la hipertensión usted puede tenerla por genética, ya sea porque papá o mamá sufrían de hipertensión, pero también hay una hipertensión que podemos llegar a ella por obesidad, por estrés, por mucho consumo de alcohol, por trastornos del sueño, por una dieta alta en sal. Es decir, que hay que tener pendiente que si mamá sufre de presión alta, es posible que yo sufra de presión alta. Ahora bien, si yo tengo un estilo de vida adecuado, puede ser que no llegue a ser hipertenso. Y hemos hablado de los riesgos para la madre, pero ¿qué pasa con el feto o el bebé? También me imagino que tiene sus secuelas después al nacer.
¿Cuáles pueden ser? El seguimiento a largo plazo de un bebé que nace prematuro, sabemos todas las que somos madres que no es el mismo que un bebé que nació con 39 semanas o con 38. Si tu bebé nació prematuro, a lo mejor es un bebé que hay que vigilar su sistema respiratorio, su sistema neurológico, su vista, su audición. Entonces, igual pasa cuando nacen con bajo peso. Son bebés que a veces con la lactancia no basta, porque mira que el bebé nació de 3,5 libras por el problema que tenía la placenta en pasarle los nutrientes producto de esa preeclampsia. Entonces, son bebés que requieren un seguimiento especial por su pediatra, que a veces se extiende hasta su infancia. Exacto. Porque a veces tú tienes niños que de pronto nacieron con muy bajito peso, muy prematuritos, y todavía con 2, 3 años tienen algunas limitaciones, porque su edad cronológica, que es la edad desde el momento que fueron creados hasta la que tienen en ese momento, no coincide, porque nacieron de 5 meses. Entonces nacieron 4 meses antes, tú ves. Entonces, doctoras, para cerrar y prevenir este tipo de complicaciones cardiovasculares y cualquier otra, ¿verdad?, que se pueda presentar a la madre durante el embarazo, ¿cada qué tiempo las madres o las mujeres embarazadas deben ir a su consulta, el chequeo de la presión y eso, por favor? Vamos a enfatizar porque, ¿verdad?, no todas las madres le dan el seguimiento que deben a sus citas. Así es, voy a dar mi recomendación como cardióloga y claro está que Carla va a dar la de ella como ginecóloga. En este caso vamos a hacer un llamado a toda embarazada y recomendarles que su seguimiento de una hipertensión arterial debe ser tanto de ginecología como de cardiología. En mi caso, el manejo o el seguimiento a una paciente embarazada hipertensa va a ser dependiendo de qué tan estable estén sus valores de presión arterial. Ya la paciente, dependiendo, se va a citar mensual, cada 2 meses, pero todo va a depender de qué tan controlada esté su presión arterial. ¿Esos valores siempre van a ser 120/80, igual como si no estuviera embarazada? Lo esperado es que la presión esté próximo a estos valores, si una paciente está medicada y está controlada. Pero sabemos que hay pacientes embarazadas o no embarazadas que usan su medicación y estos valores se mantienen elevados. O sea que cada paciente se trata de una manera individual, pero lo que uno procura es que estos valores estén cerca de la normalidad, porque se supone que el medicamento está haciendo su trabajo. Pero si no está medicada, doctora, si es una paciente que no tiene ningún tema, regularmente esos son los valores, o es cierto que sube un poquito la presión durante el embarazo y que eso es normal, digamos, o que puede bajar. Esa parte vamos a dejársela a Carla, pero digamos que la normalidad de la presión vendría siendo 120, 70, 120, 80. Ya entonces cuando sube de ahí, pues entonces ginecología toma conducta. Así es, la fisiología del embarazo es que la presión tiende a bajar, no a subir. Entonces, si quizá nosotras vamos ahora a las 4, nos tomamos la presión y tenemos 120/80, 120/90, decimos, bueno, a lo mejor no dormí bien, a lo mejor estoy un poco cansada, pero una embarazada que tiene que tener la presión un poquito más bajita, propio del embarazo, ya con 120/90 tú te despierta una alerta. Y con 120/80 a veces sí. Eso es una paciente que tú probablemente la mandes a cardiología para que le indiquen un mapa, que es un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, para ver si maneja picos en alguna hora del día que no coincide con la hora de la consulta. Entonces su chequeo debe ser mensual. En el caso mío y de los ginecobstetras en general, los chequeos tú sabes que van en función de las semanas de embarazo que tú tienes. Empezando el embarazo, tú vas a ir a tu médico mensual. Pero a medida que la barriga se va poniendo más grande, tú vas a ir cada vez más. Se te va olvidando. Claro, y al final tú vas semanal a esa consulta. A menos que haya casos extraordinarios y entonces ahí ustedes determinan. Sí, cada caso es individual. Claro. Exacto. Wow, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ustedes. Y traernos todas esas medidas preventivas para las embarazadas. Ya ustedes saben, no se descuiden, por favor. No piensen que estamos en Navidad, en Año Nuevo, que lo dejo para después. Vaya a su médico, llame por teléfono a su ginecóloga, ginecólogo, a su cardiólogo, para que todo esté como debe estar, muy bien.